Ahora que los clubes ingleses, integrantes de la Premier League, están proponiendo incluso la eliminación del VAR para la próxima temporada, es interesante, o yo creo que es importante, retomar algunos aspectos que están relacionados con el videoarbitraje. Comencemos con el primero, ¿no? El concepto de justicia. Porque cuando uno va a los filósofos griegos, a Platón, Aristóteles, y van a ver las definiciones acá abajo, no seré yo quien se las relate de manera textual, sino que ustedes podrán leerlas. Uno de las aspiraciones y las virtudes más propias del ser humano es justamente vivir en un mundo justo. Esto es básico para sostener cualquier tipo de sociedad medianamente normal, ¿no? Olvidemos o dejemos de lado aquellas que son más autoritarias. Y, y esa búsqueda de la justicia nos ha llevado a crear una serie de herramientas, elementos que están precisamente referidos a que se cumpla con la ley para que no prevalezca la injusticia. Pero además, y esto lo vemos en cualquier ámbito de la vida ciudadana, se intenta darle a cada quien lo que merece y no quitarle para favorecer a otro. Cuando empezó la discusión sobre el VAR, eh, yo soy muy anti-VAR, y ya les explicaré por qué, con lo cual no pretendo que esto se convierta en una verdad absoluta, pero sí en mi verdad. Cuando comenzó todo este debate sobre el videoarbitraje y la tecnología, inmediatamente por una de estas costumbres muy propias del ser humano, se observó la llegada de esta tecnología de la misma manera que mucha parte de la sociedad, independientemente de sus credos, aspira a que aparezca algo, alguien que le solucione una serie de problemas, es decir, una especie de mesías, una especie de personaje caído de la nada que va a acabar con todo aquello que precisamente es injusto. Y cuando en esta descripción ya no solamente hablo de alguien, sino también agrego algo, es porque en este mundo y en esta sociedad tan tecnológica como la nuestra, en la que esa rama ha avanzado tanto y lo hace a una velocidad muy importante, con la aparición de esto, rápidamente trasladamos esa necesidad de digamos, de lo etéreo hacia lo real. Es decir, esta tecnología viene precisamente a combatir las injusticias que nuestro equipo ha sufrido históricamente. Lo que nos olvidamos fue que la tecnología, hasta los momentos por sí sola, no va a actuar, sino que para que ésta sea empleada, tiene que contar con la presencia humana. Y aquí empezamos, por decirlo de alguna manera, a dar en el kit de la cuestión. El ser humano, nosotros somos sujetos que convivimos con el error. Estamos permanentemente equivocándonos. Y no voy a traer aquí a colación frases de esa frase tan utilizada y manoseada de Michael Jordan o de otros deportistas. Veámoslo en nuestra vida diaria. ¿Cuánto nos equivocamos? Es cierto que hay errores que son tan mínimos que no le damos importancia. O los observamos, los concientizamos e inmediatamente seguimos adelante. Y hay otros que sí están referidos obviamente a situaciones un poco más trascendentales. Pero el error es parte de nuestra vida. Con esto no quiero decir que no haya que intentar equivocarse lo menos posible. Ese no es mi cuestionamiento hacia el VAR. Pero ese ser humano que va a manipular la tecnología también va a cometer errores. Y si bien es cierto, la presencia del VAR deja mucho más en evidencia esas equivocaciones, esas faltas, no los ha evitado, no los ha barrido de una actividad que, insisto, es protagonizada por seres humanos, no solamente el fútbol, sino también el uso de la tecnología. Ahora bien, ¿qué podríamos proponernos? Porque no voy a ser yo alguien radical a decir, listo, ahora ya el VAR nos sirvió y lo quitamos. Porque esto sería como aquella vez que en el fútbol en los años 90 se instauró el gol de oro y el gol de plata, que tras haberlo experimentado en competiciones reales e importantes, después terminaron por abolirlo. Lo que yo propongo es básicamente lo que
lo mismo que sugiero en cada una de estas publicaciones. Está referida a la formación. No puede un árbitro que esté mal educado hacer uso correcto de la herramienta. ¿Por qué? Porque desconoce realmente el espíritu de la regla. Entonces ya no es la herramienta. Nos tenemos que centrar en lo humano. Pero hay otra cosa. La International Board, que es la International Football Association Board, que es la que tiene mayor influencia a la hora de no solamente la publicación de las reglas, el cambio de estas o la interpretación de las mismas, ha caído en una dinámica muy propia de estos tiempos. Y es que cada año agrega nuevas sugerencias. Entonces, es un año, en un año, por ejemplo, la mano, para sancionar una mano, vale la interpretación. Después, 2 años después, se quita la interpretación, sino que vamos a tratar de evaluar si hay mano o no, o si la infracción existe o no, dependiendo de dónde pega la pelota. Después tenemos que tener en consideración la distancia a la cual digamos, llega esa pelota al brazo, porque bueno, si fue en 30 centímetros por la dinámica propia del juego no se puede evitar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la International Board, en realidad lo que era, en sus principios y hasta podríamos decir hasta hace una década, ese viejo consejo de sabios, como existía en la antigua Grecia o en el Imperio Romano, a la cual acudir, los cuales con una pausa necesaria observaban y tomaban decisiones después de esa observación. Pero con esta dinámica también perversa de estímulos inmediatos y de no darse tiempo para la reflexión, ha caído en esto. Entonces, imaginemos, pongámonos en los zapatos de un árbitro, el más honesto que ustedes quieran, el más correcto, el mejor árbitro del mundo, del país, del continente. Ese árbitro tuvo una formación. Esa formación obviamente continúa una vez que ya está en actividad. No de manera continua, es decir, no todas las semanas, pero sí, digamos, en unos lapsos de tiempo interesantes. Y ese árbitro que es muy bueno, o aquel árbitro que tiene la aspiración de ser muy bueno, está recibiendo del organismo rector de las leyes un mensaje que para mí es perverso. Reitero el término. Es que cada 2 años, aquello que él ya tenía como propio debe modificarlo en diferentes aspectos, pero no solamente modificarlo, debe sustituirlo, es decir, sacarlo de su programación, de su constitución, y colocar algo diferente. Entonces, podemos darnos cuenta, por lo tanto, que lo que está viviendo el arbitraje, independientemente de que hayan árbitros con mayores o menores cualidades, es un estado de confusión enorme, gigantesco, promovido nada más y nada menos que por aquellos que determinan cuáles son las leyes y que están encargados de velar por la justicia en esta actividad que es el fútbol. O sea, esa confusión enorme no hace más que agregar elementos a ese caldo de cultivo de histeria masiva en el cual ya ni al VAR le creemos. ¿Cómo le vamos a creer si está siendo utilizado o empleado, mejor dicho, por seres humanos que viven en esa confusión? Y quienes están encargados de protegerlos no dan la cara. No dan la cara, porque una cosa es el comité de árbitros de cada país, eso es otra cosa. Pero el comité de árbitros sigue unas instrucciones que llegan de más arriba, que llegan de FIFA, y a FIFA le llegan por las votaciones que hacen la International Board y que también hay miembros, si no me falla la memoria, 1 o 2 miembros de FIFA. Entonces, el VAR por sí mismo no puede ser una solución a las injusticias del fútbol si ya desde el inicio, desde su propio comienzo, está siendo manipulado por seres humanos que están en una confusión. Ahora bien, hay otro problema, que es, el VAR no es una tecnología estándar para cada país o para cada asociación o para cada confederación, sino que hay versiones más económicas, con menor cantidad de, por ejemplo, de cámaras o de técnicos, con lo cual, o de software, con lo cual va a haber equivocaciones en determinados países, en determinadas ligas que no vamos a ver en otras. Ya por ahí entonces estamos pensando en lo económico antes que en la justicia. Y también hay otro elemento. Aquí viene el elemento
en el que a mí nunca me gustó el VAR, y lo he escrito e insisto, es tan influyente como la opinión de cualquiera de nosotros, ni pretende ser. A mí no me gusta el VAR, porque el VAR significa retroceder. Es decir, pasó una acción que es injusta y entonces se detiene el juego y se corrige esa acción. A nivel filosófico y conceptual eso está muy bien. Pero ¿qué tiene que ver eso con la vida? ¿Qué tiene que ver eso con la vida? A mí me encantaría, y a todos ustedes, que cuando, no sé, tenemos una discusión estéril, sin mayor fundamento, pero que se nos va un poco de tono con nuestra pareja, poder darle al botón de pausa, retroceder y evitar la discusión que obviamente generó consecuencias bastante incómodas, ¿no? Pero la vida no es así, para bien y para mal, la vida no es así, la vida es una continuidad. Entonces, filosóficamente, a mí el VAR es una idea o es un instrumento que es contrario a lo que realmente es la vida. Y el fútbol es parte de la vida de nosotros como seres humanos. Y no con esto estoy obviando la cantidad de injusticias que se han cometido a través de la historia de este juego. Y fíjense que ya no hablo de error, sino de injusticias. Pero desgraciadamente, nuestra especie ni es perfecta ni lo va a ser. Eso es lo que a mí me molesta del VAR. Porque además hace algo con el juego que es antinatura del juego. El fútbol tiene muy pocas interrupciones. Y estamos claros que los entrenadores, a diferencia, por ejemplo, del baloncesto o de otros, no pueden pedir un tiempo muerto y llamar a los jugadores y revisar la jugada y tal. No, 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 no existe. El fútbol es muy particular en sus reglamentos. Tienes 90 minutos divididos en 45, dos partes de 45, con un descanso de 15 minutos en los cuales, aunque nos vendan lo contrario, los entrenadores intervienen muy poco en esos 15 minutos porque el futbolista está viniendo de competir. Entonces, ¿cuáles son las interrupciones que tiene el juego propiamente dicho? Interrupciones a la dinámica, no al reloj, no al tiempo. Las infracciones, cuando hay saques de meta, cuando hay saques de banda, cuando hay un futbolista que obviamente ha recibido un golpe o simula ese golpe y entonces se tira al suelo. Pero si nos damos cuenta, veamos el reloj. El reloj no se detiene. No se detiene. El árbitro considerará cuando a medida que va pasando ese lapso de tiempo, prefiero los 45 minutos de cada parte, cuánto hay que reparar. Y por eso, bueno, está el tiempo de reparación, el tiempo añadido, se agregan tantos minutos, etcétera, etcétera. A mí sí me parece, por ejemplo, que lo que se hizo en el Mundial, por más que era exótico, eso de que se jugaban agregados de 8 o 9 minutos, me parece que tiene mucho más que ver con el juego. Pero el reloj no se detiene. Y el VAR detiene la dinámica del fútbol. Porque a ver, vamos para atrás, se revisa algo, los dos equipos están detenidos, recibiendo observaciones, hidratándose, descansándose, pero se detiene. Se detiene la dinámica del juego por un tiempo prolongado que no es similar al de la ejecución de una infracción, al de la señalización de esa infracción, a la del saque de banda, el saque de puerta, el saque desde el medio, etc. Entonces, a mí el VAR no me gusta por eso. Pero a mí no me tienen por qué creer, esto es una visión particular. Insisto, yo no estoy vendiendo aquí una verdad. Y lo último que tiene el VAR, lo último, que está relacionado también a una aspiración muy natural del ser humano que la tenemos todos, es hacer un negocio. Y el VAR en sí es un negocio. Yo veo muy difícil que lo quiten en Inglaterra. Me gustaría ver esa prueba, me encantaría. Pero volvamos a uno de los ítems que conversamos. A la diferencia de tecnología que se ha comercializado, tecnologías que son de punta y tecnologías que cubren lo básico, y que obviamente la contratación de la misma dependerá de muchos factores, entre ellos la de hacer negocio. El VAR es un negocio. El VAR ha sido y será una fuente de ingresos para quienes crearon la tecnología, y está muy bien, yo no voy contrario a esto, no se me malinterprete. Sin embargo, todo lo que rodea el VAR es lo que a mí me hace sentir que esto no va a cambiar, porque no estamos atendiendo, y aquí ya empiezo a redondear, porque creo que me he extendido mucho. Todo aquello que rodea el VAR es humano.
y no estamos, no estamos dedicando el tiempo necesario y básico a la formación y a la observación, es decir, la educación del árbitro y toda esta gente del International Board, más los miembros de la FIFA que participan en la reunión cuando se sugieren modificaciones en el reglamento o en la interpretación del reglamento, ninguno de ellos está ayudando. Ninguno de ellos está colaborando para que tengamos un fútbol en el cual tengamos las cosas claras. Porque es cierto, cada año salen los instructivos sobre cómo interpretar o cómo se señalarán determinadas infracciones. Pero si cada año modificamos esto, no importa que la tecnología no las haga el que ustedes quieran, la marca o el empresario, no importa. No va a servir de nada. Vamos a seguir viviendo un fútbol en el cual la polémica, la desazón, el sentido de injusticia, la persecución del error, porque para mí son dos cosas distintas, el error y la injusticia, no solamente por concepto, sino por intención, van a ser los protagonistas. Y me hace recordar a algo que dijo un dirigente de fútbol extranjero, no sudamericano, el día antes de la final de la Copa América Venezuela 2007, y lo dijo delante de 4 o 5 personas que estábamos ahí. Mucho de lo que necesitamos del fútbol para que siga siendo, y estoy parafraseándolo, para que siga siendo potencia a nivel de negocios, a nivel de atención, es la polémica. Entonces, ¿a quién le interesa realmente esa búsqueda de la justicia? Es cierta. ¿Por qué no adoptan algo que sería mucho más automático, que es la tecnología de la línea de gol? Y ya con esto excluyo a Inglaterra, que en su Premier League la tiene. Porque la administración de justicia en cualquiera de los ámbitos de la vida se lleva a cabo por seres humanos, con intereses, con debilidades, con equivocaciones, con errores, con tendencias, con cualquiera de las características propias de nuestra especie. Entonces, sacar el VAR, yo insisto, no quiero caer en extremos. ¿Por qué no le exigimos a esta gente, primero, que eduque mejor a los árbitros? Y segundo, que se dejen de estar modificando año tras año cómo deben interpretarse las reglas.